Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo muy pedido durante toda la temporada de Eurovisión y que a muchos os contesté y que dije que en un principio no pensaba hacerlo porque me parecía un vídeo bastante subjetivo y basado en mis pensamientos, pero visto que después de Eurovisión la propia Rigoberta Bandini en una entrevista dijo que ella pensaba que viéndolo con perspectiva que no hubiese quedado tan bien como Chanel en Eurovisión. També em veieu en perspectiva, era molt més al seu lloc, no? O sigui, realment el seu show era increïble i el nostre hauria funcionat d'una altra manera, però no crec que haguéssim quedat tan bé, sincerament. Vull dir, no sé, no passa res. Sí, creus que no hauríeu quedat tan bé, mai mamà? Jo crec que no, queda fatal el que estic dient a mi mateixa. Aunque, por ejemplo, mucha gente ha comparado a Tansugueiras con la canción de Francia y piensan que hubieran tenido el mismo resultado, y en general que me he dado cuenta que ha habido mucho interés y mucho debate en saber cómo hubieran quedado el resto de candidatos del Benidorm Fest en Eurovisión 2022, me he decidido en hacer finalmente este vídeo. Pero antes de ir con estas predicciones, me gustaría comentar varias cosas muy importantes. La primera es que quiero recordaros que después de que Chanel ganase el Benidorm Fest, debido al fanatismo que habían creado las canciones de Ay Mamá y de Terra, mucha gente no vio con objetividad que Chanel era un winner alert. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora que Chanel ha quedado tercera en Eurovisión y que fuimos muy pocos los que desde el principio lo dijimos que Chanel era un winner alert y que podía conseguir un top 5 o un top 3 en Eurovisión, y ahora se ha visto que estábamos en lo cierto y que Chanel ha conseguido ese top 3, creo que la situación se ha dado la vuelta y ahora mucha gente se ha puesto la venda y piensa que ningún concursante del Benidorm Fest hubiera conseguido un buen resultado en Eurovisión, y por eso también quiero hacer este vídeo, porque parece que mucha gente se ha olvidado que antes del Benidorm Fest, antes de las galas, mucha prensa internacional, muchísimos youtubers, muchísima gente decía que este año España, enviase a quien enviase, íbamos a tener un buen resultado porque todas las canciones tenían un nivel increíble. Entonces, ¿qué ha pasado con ese pensamiento? Nadie hubiera quedado mejor que Chanel, ya lo adelanto, es un spoiler del vídeo, pero sé que hay varios que creo que hubieran conseguido un top 10. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta predicción? Pues como hago las predicciones de las ediciones de Eurovisión, es decir, hay un 50% de voto de jurados, que los jurados votan en base a la capacidad vocal de los cantantes, la originalidad y composición de la canción, la puesta en escena y el conjunto en general de la actuación. Esa es la normativa de los jurados por las que yo siempre baso mis predicciones, y después el 50% del televoto. Entonces, lo que voy a hacer es dividir a las canciones del Benidorm Fest en grupos, es decir, quiénes hubieran sido sus grupos de competencia. Por ejemplo, una balada hubiera competido con el resto de baladas, una canción a tempo con ritmo hubiera competido con el resto de canciones de estilo similar, etcétera, y ver quién la hubiera eclipsado, quién no, y en qué puesto hubieran quedado tanto en jurado y en televoto, y después ya en la posición final. Pero para ello tengo que comparar las actuaciones que hicieron en el Benidorm Fest, porque yo no me puedo inventar ni imaginar en qué hubieran mejorado sus actuaciones del Benidorm Fest, así que tengo que comparar exactamente esas actuaciones de la final del Benidorm Fest con las actuaciones de la final de Eurovisión y así hacer esta predicción. Y por lo tanto solo voy a hacer la predicción de los finalistas del Benidorm Fest, porque son las canciones que optaban a representarlo. Y ya, dicho esto, voy a ir de menor probabilidad a mayor probabilidad, es decir, de peor predicción a mejor predicción. Comenzamos. Voy a comenzar con Gonzalo Hermida y su canción ¿Quién lo diría?, porque lamentablemente se lleva la peor predicción de todas. Como Gonzalo no pudo actuar ni en la semifinal del Benidorm Fest ni en la final porque tuvo COVID, no tengo una actuación en directo con la que comparar, pero si veis actuaciones en sus conciertos, él en directo canta igual que la versión en estudio, así que me voy a imaginar que su actuación en directo habría sido como en el videoclip, que es lo que mostraron en el Benidorm Fest, por lo tanto una actuación a oscuras y él iluminado con focos. ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos mudos? Esta candidatura habría tenido varios problemas. El primero es que hubiera sido otra balada más en una edición predominada por baladas y además otra balada masculina más. Por lo tanto, sus rivales directos hubieran sido Reino Unido con Sun Rider y la canción Space Man, Australia con Seldon y Not the Same, Azerbaiyán con Nadir y Fade to Black,
y Polonia con Ockman y River. Estas baladas destacaban porque sus cantantes mostraban su amplio rango vocal y eso les hacía ser unos firmes candidatos a tener una buenísima posición en los jurados o incluso ganarlos. Casi fue que los ganó Reino Unido. Y todos ellos quedaron en el top 10 menos Polonia, que fue por la puesta en escena que decepcionó. Pero aún así sigo sin entender su puesto en los jurados. Así que creo que Gonzalo Hermida hubiera sido eclipsado por todas estas baladas. Otro punto negativo es que España hubiera enviado otra balada masculina después de Blas Cantó. Entonces, ese factor que tenía Chanel de que por fin España había enviado algo español que se lleva pidiendo desde hace años que España envíe o algo flamenco o algo latino, ese factor no lo hubiera tenido Gonzalo y encima hubiera tenido ese hándicap de otra vez España envía otra balada y encima después de Blas Cantó que tuvo 0 puntos del televoto. Another 0 points. Así que realmente creo que Gonzalo hubiera estado condenado a repetir esos 0 puntos del televoto. ¿Por qué? Porque voy a comparar la canción de Gonzalo con la de Suiza, con Boys Do Cry, ya que la puesta en escena era similar, un escenario a oscuras y una iluminación hacia él. Entonces, ¿cuál es mi predicción para Gonzalo Hermida? Pues que en el televoto habría obtenido los 0 puntos que obtuvo Suiza. Porque pensad que Azerbaiyán y Australia, con esas grandes voces, que eran canciones, sobre todo la de Australia, que había estado en el top 10 de las casas de apuestas, quedaron eclipsadas por el resto de baladas. Entonces, si esas canciones solo tuvieron 3 y 2 puntos, está claro que Gonzalo se hubiera llevado otro 0 al igual que Suiza porque hubiera sido eclipsado por estas baladas masculinas. Y el punto fuerte de quién lo diría era la votación de los jurados, pero al haber tanta competencia con otras baladas masculinas, creo que hubiera quedado totalmente eclipsado, porque las peores baladas masculinas puntuadas fueron Suiza, quedando en el puesto número 12 con 78 puntos, y además esa canción tenía una carga emocional y un mensaje social que la de Gonzalo no tenía, y por lo tanto eso le dio más puntos en el jurado. Y Polonia quedando en el puesto 14 con 46 puntos. Parece ser que los jurados no se fijaron en su magnífica voz y esas increíbles notas que él daba, le perjudicó mucho la puesta en escena. Es cierto que a Gonzalo no le hubiera perjudicado tanto la puesta en escena ya que no llevaba mucho, pero también la de Australia era más bonita, la de Azerbaiyán con las escaleras más impresionante, la de Reino Unido con la nave espacial igual. Por lo tanto, creo que hubiera quedado entre la posición de Islandia con 10 puntos. La voy a comparar con la canción de Islandia ya que era otra canción lineal que no ofrecía nada más a nivel de puesta en escena ni a nivel vocal. Entonces creo que hubiera quedado entre esos 10 puntos y los 46 puntos de Polonia. Por lo tanto, mi predicción final de Gonzalo Hermida es que hubiera obtenido entre 10 y 46 puntos. Por lo tanto, hubiera quedado entre las posiciones 24 a 21, así que España hubiera quedado otra vez en el voto. El siguiente en mi predicción es Zayn con la canción Echo. El resumen de su actuación era que mostraba que tenía buena voz y tenía una canción muy pegadiza y muy enérgica. Por lo tanto, esa energía y ese ritmo le habría hecho destacar frente a todas las baladas que había en esta edición, lo cual es un punto positivo. Me siento como un muñeco, un zombie detrás del eco. La parte negativa es que la puesta en escena quedaba sosa ya que estaba quieto durante mucha parte de la actuación dentro del tubo y no potenciaba esa energía que tiene la canción. Y también que en esta actuación sí que hubiera variado bastante el orden de actuación y el orden de actuación es una variable que yo no puedo predecir porque Zayn no es Chanel, por lo tanto no significa que Zayn hubiera sacado ese boleto donde ponía primera mitad, porque hay que recordar que República Checa al actuar última en su semifinal quedó tercera en el televoto porque le hizo destacar. Sin embargo, en la final, al abrir y ser la primera, eso la hundió totalmente, porque yo siempre lo digo, el orden de actuación, si tú eres favorito para ganar, no te va a afectar, porque eres el favorito, eres el país que todo el mundo está pendiente y no te va a afectar, pero si no eres favorito, sí que te puede afectar. Entonces, a Zayn, el orden de actuación lo hubiera afectado o para bien o para mal, pero eso es un factor que no puedo medir. Su competencia directa hubieran sido todos los países que tienen canciones medio tiempo, por lo tanto, sus mayores rivales hubieran sido Ucrania y Serbia, que para nada hubiera conseguido esa puntuación, estos dos países le hubieran eclipsado, y después Estonia, Lituania y
Bélgica. Entonces, estos son los países que voy a tener como referencia para hacer la predicción de cómo hubiera quedado Zayn en Eurovisión. En el jurado, a pesar de que la canción tiene energía y un estribillo muy pegadizo, creo que las baladas le hubieran eclipsado tanto a nivel vocal como que también creo que las baladas eran las mejores canciones de esta edición. Por lo tanto, Serbia, que es uno de sus mayores rivales, quedó en el puesto número 11 con 87 puntos. Pero Constrata tiene muchísimo magnetismo durante toda la actuación, por lo tanto hubiera eclipsado a Zayn, así que no creo que Zayn hubiera quedado mejor que Serbia. Tampoco evidentemente hubiera quedado mejor que Ucrania, porque Ucrania no se merecía ese cuarto puesto en los jurados, pero sabemos que también influyó otros factores externos en esa votación, por lo tanto a Ucrania ni de lejos le hubiera pillado. Bélgica quedó en el puesto número 13 por los jurados con 59 puntos. Pero Miss You era una de las canciones más difíciles de esta edición a nivel vocal, y eso es lo que hizo que los jurados votasen tanto por esta canción, y estoy seguro que si Jeremy le hubiera salido una mejor actuación hubiera quedado mucho mejor en el jurado, y por lo tanto, como esta canción es más complicada y sé que estos puntos son por la dificultad vocal, Zayn tampoco hubiera superado a Bélgica, y aún así mira que la puesta en escena también quedaba un pelín sosa para lo que requería la canción, igual que la de Echo, pero por esa diferencia vocal creo que Zayn no lo hubiera superado. Y por lo tanto me quedan Estonia y Lituania, que ambos vocalmente cantaron muy bien, al igual que Zayn. Zayn cantó muy bien esta canción, así que yo creo que Zayn hubiera estado por encima de Lituania, que quedó en el puesto 18 con 35 puntos, y por debajo de Estonia, que quedó en el puesto número 15 con 43 puntos, porque Hope tiene más energía y por lo menos Stefan se movía más por el escenario y desprendía esa energía, así que hubiera eclipsado un poco más a Zayn, así que creo que Zayn hubiera quedado entre 35 y 43 puntos, es decir, entre la posición 18 a 15 en los jurados. Lógicamente pensaréis, ¿por qué no comparo Echo con la canción de Jezebel? Es una canción también que tenía un estribillo muy enérgico, al igual que la producción de Echo, que es muy enérgica, porque vocalmente estuvo un poquito justo, aunque desprendió mucha energía. Entonces, como Zayn a nivel vocal creo que estuvo mejor, por eso no le comparo. Y en cuanto al televoto, un poco lo mismo, no hubiera alcanzado el televoto de Ucrania ni de Serbia, ya que no tiene el mismo magnetismo que tenía Constrata. Tampoco creo que hubiera alcanzado el mismo televoto que Estonia ni que Lituania, porque la canción de Estonia tenía mucha más energía y la transmitió en la actuación, y Monica Liu derrochó mucho más carisma que Zayn en su actuación en la final del Benidorm Fest. Por lo tanto, no creo que hubiera alcanzado el mismo televoto que estos cuatro países, y me voy a ir directamente a Bélgica, que quedó en el puesto 21 del televoto con solo 5 puntos, pero creo que lo que falló con Bélgica es que como a nivel vocal no pudo hacer justicia a ese temazo y esa canción tan difícil, al final se notaba que faltaba algo, eso es lo que le perjudicó en el televoto, pero como he dicho no es el caso de Zayn, que sí a nivel vocal él estaba bien, así que creo que él hubiera quedado mejor que Bélgica, y por lo tanto me voy a ir a Finlandia, porque he dicho que también es una canción que desprende mucha energía, y a Rumanía, que no es su competencia porque Rumanía es una canción a tempo, pero también tiene un estribillo muy pegadizo y es una canción con mucha energía. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, llámame. Por lo tanto, creo que Zayn hubiera estado en el televoto entre Finlandia, que quedó en el puesto 16 con 26 puntos, y Rumanía, que quedó en el puesto número 13 con 53 puntos. Así que creo que Zayn con Echo hubiera quedado entre los puestos 16 y 13 del televoto. Por lo tanto, mi predicción final para Zayn es que hubiera tenido una puntuación entre 61 y 96 puntos, que lo hubieran situado entre las posiciones 20 a 17. En el puesto 17 quedó Suiza con 78 puntos, y en el 20 Armenia con 61 puntos. Así que Zayn hubiera mejorado un poco los resultados de los últimos años, pero no una mejora muy grande. Una pena, porque la canción era muy buena, pero claro, pensad que estoy comparando con la actuación del Benidorm Fest. Si quizás hubiera mejorado la puesta en escena y hubiera mostrado esa energía, quizás a lo mejor hubiera quedado mejor como Estonia, pero eso nunca lo sabremos.
Seguimos con Barry Brava y su canción Rafaela, que yo me acuerdo que por enero, cuando salieron las canciones del Benidorm Fest, mucha gente decía, con esta canción seguro que Italia nos da los 12. Pues visto lo visto, igual no nos hubieran dado ni un punto. Chistes aparte, esta canción destacaba visualmente, uno, por la estética diferente y llamativa, esos colores rojos muy característicos de Rafaela, y también por ese sonido 70s que tenía la canción. Fuera, sombrera disco, dame un mordisco. Así que por ese sonido 70, su competencia directa hubiera sido la canción de Sentimental de Lituania de Monica Liu. Pero en mi opinión, Barry Brava y esta canción tienen más rollazo que Sentimental, entonces quizás a lo mejor podían haber tenido un mejor resultado que Lituania. Además de que la canción de Rafaela es más comercial y eso le podía haber ayudado. También otro punto positivo que hubieran tenido es que era una canción con ritmo, es decir, hubiera destacado frente a todas las baladas que había en esta edición. Pero también hay que pensar que no hubieran obtenido tanto televoto como Chanel, porque no tenían esa coreografía impactante, esa puesta en escena, esa dificultad de cantar y bailar a la vez. Por lo tanto, no hubieran tenido esos 228 puntos de Chanel, y hay que pensar esos puntos que hubieran perdido a qué países hubieran ido. Entonces, la competencia directa que hubieran tenido Barry Brava hubiera sido la canción de Lituania, como he dicho, también la de Ucrania y la de Serbia, que son también canciones con ritmillo, y la de Estonia. ¿Cómo hubiera puntuado el jurado a Barry Brava? Pues mira, esto es una apreciación personal, pero el top 10 del jurado prácticamente coincide con mi top 10 personal, menos Ucrania, que quedó cuarta en el jurado por el factor externo que todos conocemos, y Portugal, que quedó quinta por las armonías y ese intimismo que crearon. Entonces, el resto de canciones del jurado yo considero que son canciones que están en mi top 10 personal como las mejores canciones de la edición. Por lo tanto, el jurado sí que tuvo en cuenta quiénes eran las mejores canciones y también a nivel vocal. Por eso Portugal quedó en quinta posición. Entonces, por ello, creo que Barry Brava no hubiera conseguido entrar en ese top 10 a pesar de destacar quizás por la estética y por esta canción con ritmillo, porque no creo que esta canción estuviera al nivel de ese top 10. Por lo tanto, y basándome en los países que he dicho que serían su competencia directa, creo que el país mejor puntuado de ellos hubiera sido Serbia, que quedó 11 con 87 puntos del jurado, y creo que ese hubiera sido el tope y la máxima puntuación que podía haber obtenido Barry Brava. Por el contrario, Estonia quedó en la posición número 15 con 43 puntos. Considero que Stefan a nivel vocal es mejor que Barry Brava, pero la canción, a pesar de ser tan enérgica, creo que Rafaela hubiera enganchado más. También cabe destacar que las posiciones 12, 13 y 14 fueron 12 para Suiza, una canción que destaca a nivel vocal y por intimismo y emoción. Número 13, Bélgica, que quedó en esa posición por la dificultad vocal que tenía su canción. Y 14, Polonia, que a nivel vocal es mucho mejor que estos dos, pero la puesta en escena le penalizó. Y ya 15 tenemos a Estonia. Entonces no creo que Barry Brava hubiera quedado en ese bloque de 12 a 14 porque esas canciones destacan cantantes por sus voces. Y teniendo en cuenta que Lituania quedó en el puesto 18 con 35 puntos y es otro país que tengo de referencia, creo que hubiera tenido una puntuación entre los 35 puntos de Lituania y los 43 puntos de Estonia, es decir, una posición entre el 18 y el 15. Y en el televoto, lo que he dicho antes, hay que pensar a dónde hubiera ido el televoto de Chanel que no hubiera mantenido Barry Brava. Seguramente hubiera ido quizás a Estonia o quizás a Noruega, que era también competencia directa de Chanel, pero yo voy a tener de referencia a los países que os he comentado. Lituania, que quedó 11 en el televoto con 93 puntos, y Estonia, que quedó décima en el televoto con 98 puntos. Así que creo que Barry Brava hubiera estado ahí entre ellos, entre 93 y 98 puntos. Aunque también creo que igual hubiera obtenido 100 y pico y hubiera superado a Estonia. ¿Quién sabe? Por lo tanto, mi predicción final para Barry Brava es que hubieran obtenido una puntuación entre 128 y 143 puntos, lo que los hubiera colocado en una posición 14 o 13, que casualmente en el puesto 14 quedó Lituania con 128 puntos y en el 13 Estonia con 141 puntos, así que yo le veo mucho sentido a esta predicción. Y además que por encima quedaron los países que durante toda la temporada habían sido favoritos, como por ejemplo Polonia en el puesto número 12, Países Bajos en el 11, Noruega en el puesto número 10, etcétera. Así que, bueno, hubiera mejorado los resultados que ha tenido España durante los últimos años, aunque no hubiéramos conseguido el top 10, pero realmente hubiera sido una posición decente que no hubiera estado mal. Vamos con Tansugueiras y Terra.
Hay mucha gente que dice que como Francia quedó en el puesto 24 con 17 puntos, Terra hubiera obtenido la misma posición. Y yo no estoy nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque las canciones de Terra y Fullen no tienen absolutamente nada que ver. Fullen es una canción con sonidos celtas, pero fusionada con electrónica, por lo tanto la competencia de Francia eran las canciones at beat, las más rápidas, es decir, España, Moldavia, Noruega, Estonia, República Checa, etc. Sin embargo, Terra es un medio tiempo, es decir, su competencia hubiera sido Ucrania, Serbia, quizás Grecia, porque también tiene una producción épica como la de Terra, y el resto de canciones medio tiempo. Es decir, la única similitud que tiene es que hay 3 chicas vestidas de negro. Y eso no es suficiente, porque como digo, no hubieran competido con los mismos países y por lo tanto no hubieran tenido el mismo resultado. Además que a nivel vocal también Terra era muy superior a Fullen. Es que no tenía nada que ver, o sea, la similitud de las 3 chicas vestidas de negro que cantan en bretón y que Tansogueiras cantasen en las lenguas cooficiales, pues son similitudes, pero que en el conjunto no hacían que las canciones sean las mismas ni parecidas. Entonces, dejando claro que ese pensamiento de Tansogueiras hubieran quedado igual que Francia es absolutamente erróneo, vamos con la predicción de Tansogueiras. Terra era una canción medio tiempo con una producción épica donde destacaban las voces de las 3 cantantes. Tengo que hacer esta predicción con la actuación que hicieron en el Benidorm Fest. ¿Cuál es ese problema? Que la puesta en escena decepcionó. Todos sabéis que Tansogueiras llegaron siendo las favoritas al Benidorm Fest junto con Rigoberta Bandini, pero después de su actuación de la primera semifinal bajaron del puesto número 1 en las casas de apuestas al número 4 y Chanel subió al número 1 en las apuestas. Y sabéis que también eran un winner alert para muchísimos extranjeros, para muchísimos youtubers o gente que hace tops fuera de España. Y sin embargo, cuando vieron la puesta en escena, dijeron que a pesar de que no les gustaba, les seguía gustando la canción, pero que Rigoberta Bandini o Chanel también les parecía un winner alert y que podían ganar. ¿Por qué digo esto? Porque este también es un factor variable muy importante, porque ellas eran un winner alert y había mucho favoritismo con ellas. Y la pregunta es si hubieran conseguido mantener esa condición de favoritas durante toda la temporada o no, y si esa puesta en escena que les perjudicó en votos en el jurado del Benidorm Fest también les hubiera perjudicado en votos en el jurado de Eurovisión, porque como digo, no puedo saber qué mejoras hubieran hecho ellas y por lo tanto tengo que basar esta predicción en esa actuación con esa puesta en escena y esa realización que era un poco caótica, donde había planos que favorecían más a los bailarines que a ellas, etc. En cuanto a su condición de favoritas, no creo que la hubieran mantenido, es decir, creo que Brividi, Reino Unido con Sunrider Spaceman, Cornelia, Suecia con Hold Me Closer, hubieran sido más favoritas que ellas, es decir, creo que Tansogueiras hubieran estado en la misma condición que Chanel, es decir, entre 5 y 10 en las casas de apuestas durante toda la temporada. Su competencia directa, por lo tanto, hubieran sido Ucrania y Serbia, que son las mejores canciones medio tiempo que había en esta edición, y el resto de favoritas, pero digamos del segundo bloque de favoritas, es decir, las que estaban en los puestos 5 a 10 en las casas de apuestas. Grecia, que también por su producción épica podían ser competencia de Tansogueiras, Países Bajos, Polonia, etc. Entonces la pregunta es, ¿esa realización un poco caótica, esos planos, les hubiera perjudicado y bajado la nota en los jurados de Eurovisión, como le pasó a Ronela, Albania en la semifinal 1 o les pasó a Tansogueiras en los jurados del Benidorm Fest? Por suerte tenemos 3 favoritas en esta edición que también decepcionaron en su puesta en escena y su nota se vio perjudicada con los jurados, que son Italia, Países Bajos y Polonia. Por lo tanto, voy a comparar a Tansogueiras con estos 3 países para hacer su predicción en jurados. Comenzamos con Italia, que quedaron en un puesto número 6 por los jurados con 158 puntos. Pero para mí Brividi era la mejor canción de la edición. También creo que Brividi es un pelín mejor que Terra, por lo tanto no creo que hubieran llegado a esa sexta posición y a esos puntos que consiguió Brividi en el jurado. Y pensar que con Brividi prevaleció lo buena que era la canción frente a esa iluminación excesiva o esas desafinaciones de los cantantes. Por lo tanto nos vamos a Países Bajos, que quedó octava con 129 puntos en el jurado, que también decepcionó su puesta en escena por la sencillez que había y también ella, por lo menos en la semifinal, cantó de una forma un poco inestable porque estaba muy
nerviosa. Entonces The Diete nos sirve como referencia. Y luego la última referencia, y en el peor de los casos, está Polonia, que a pesar de su grandísima voz, de la originalidad de la puesta en escena, decepcionó mucho, tanto al nivel que no puntuaron por su voz ni por la canción y directamente le colocaron en un puesto 14 con 46 puntos. Entonces ahora la pregunta es: ¿qué hubiera pasado con Tansugueira? ¿Se hubieran dado ese batacazo al igual que Polonia y las hubieran penalizado tanto por esa realización como, por ejemplo, también hicieron los jurados con Albania en la semifinal? ¿O, sin embargo, hubieran decidido puntuar más por la gran calidad que tenía la canción, la producción épica? Tenemos de ejemplo a Grecia, lo bien que quedó, por sus voces, porque hacían muy buenas armonías y cantan muy bien, porque ya habéis visto que el top 10 de jurados puntuaron mucho a las canciones y a las buenas voces. Esa es la pregunta. Así que tengo que hacer una doble predicción porque sí que tengo muy claro cómo hubieran quedado en el televoto. Así que voy a hacer dos predicciones. Si el jurado las hubiera penalizado por esa realización como pasó con Polonia, hubieran obtenido unos puntos entre los 46 puntos que obtuvo Polonia y el siguiente país, que es Bélgica, con 59 puntos. Es decir, posición 14 y 13 de los jurados. Sin embargo, si hubieran votado por la calidad de la canción como hicieron por Italia, que a pesar de las desafinaciones y la iluminación excesiva quedaron en un sexto lugar, pero como digo, creo que Terra no es tan buena como Brividi y la comparo más como Países Bajos en cuanto a nivel, pues hubieran tenido una puntuación entre el 10º puesto de Azerbaiyán, porque en el top 10 están esas grandes baladas con grandes voces y la primera balada con gran voz, exceptuando a Polonia, que fue perjudicada por la puesta en escena, fue Azerbaiyán con 103 puntos en el puesto 10º. Creo que hubieran quedado entre ese puesto 10º con 103 puntos de Azerbaiyán y el 8º puesto donde está Países Bajos con 129 puntos. Por lo tanto, una predicción de que hubieran quedado entre la posición 10ª y 8ª entre 103 y 129 puntos en el jurado, que no está nada mal y hubiera sido una puntuación bastante buena. En cuanto al televoto, no hubieran obtenido esos 228 puntos que obtuvo Chanel, porque al ser una canción medio tiempo no hubieran destacado tanto por encima de las baladas como hacía Chanel. Tampoco hubieran tenido el mismo televoto que Ucrania y Serbia, que hubieran sido sus competidores más directos dentro de las canciones medio tiempo, pero tienen un punto muy positivo, y es que al no ser una balada no hubieran sido perjudicadas por esa guerra de baladas, porque al final las dos baladas mejores puntuadas por el televoto fueron Reino Unido y Suecia, luego en menor medida Italia y Polonia, y por lo tanto Países Bajos y Grecia, que sí que eran baladas favoritas, se dieron el batacazo. Y al ser un medio tiempo no hubieran competido con ellas y no se hubieran dado ese batacazo. Pero también hay que tener en cuenta que otras canciones también hubieran destacado por encima de ellas, como Moldavia, como Noruega, que al no estar Chanel hubiera recibido parte del televoto de Chanel, quedaron séptimos con 146 puntos y seguramente hubieran quedado mejor sin Chanel, y lo mismo con Estonia, que quedó décimo con 98 puntos y al no estar Chanel también hubiera recibido parte de su televoto. Por lo tanto, la siguiente canción medio tiempo que quedó bien fue Lituania, y para mí a nivel vocal Terra es mucho mejor. La puesta en escena, aunque la realización es caótica, hubiera sido más impactante y la canción también, entonces creo que podría haber superado en el televoto a Lituania. Y luego tenemos el otro bloque de canciones favoritas, que son Italia y Polonia, que Polonia quedó novena con 105 puntos, Italia con 110 puntos. Por lo tanto, creo que ahí es donde hubieran estado Terra, en ese bloque de esas dos favoritas que se vieron perjudicadas por otras baladas que hicieron una actuación mejor, como Reino Unido con su puesta en escena con la nave espacial, que eclipsaría a la puesta en escena de Polonia, y esa falta de química de Italia les restó puntos y perdieron un poco los puntos que tenían como favoritos. Por lo tanto, creo que Tansugueira hubieran estado entre los 93 puntos de Lituania y los 110 de Italia. Por lo tanto, que hubiera quedado entre la posición 11 y 8ª del televoto, que no está nada mal. Por lo tanto, ¿en qué posición hubieran quedado? Si voy por la teoría de que el jurado las hubiera penalizado demasiado como a Polonia por la caótica realización, hubieran obtenido una puntuación entre 139 puntos y 169 puntos. Por lo tanto, hubieran quedado entre las posiciones 14 a 12, que no está nada mal. Hubieran mejorado los resultados de España en los últimos años, pero no hubieran cumplido las expectativas de Winner Alert que mucha gente tenía con ellas, y tampoco hubieran conseguido ese ansiado top 10.
Y en la predicción más favorable, es decir, que los jurados no las hubieran penalizado tanto y se hubieran centrado más en la calidad de la canción y de sus voces, hubieran obtenido un resultado de entre 196 puntos y 239 puntos. Por lo tanto, hubieran quedado entre la posición 10ª a 8ª y ahí hubieran conseguido ese ansiado top 10. Tampoco hubieran cumplido esas expectativas de que eran un winner alert que tenía mucha gente, pero hubieran traído un top 10 y hubieran igualado esa posición de Ruth Lorenzo y de Pastora Soler, que no hubiera estado nada mal. Como digo, tengo que hacer esta doble predicción porque realmente no sé qué hubiera pasado con su condición de favoritas y cuánto fanatismo hubiera mantenido para ese televoto y tampoco cuánto les hubiera perjudicado el jurado, porque es cierto que seguramente ellas hubieran mejorado la puesta en escena, pero tampoco sabemos si esa nueva puesta en escena hubiera gustado más o menos. Vamos a suponer que realmente sí que la hubieran mejorado bien y por lo tanto me quedo más con esta última teoría, pero realmente es que no lo sé qué hubiera pasado, así que sé que es una predicción más amplia, decir que hubieran quedado entre la posición 14 a la 8ª, porque no sé qué hubiera pasado con los jurados, aunque sea bastante amplia, creo que es bastante certera y que es lo que hubiera pasado, y no ese resultado catastrófico que muchos pensáis con Francia, porque como digo, las canciones no tienen nada que ver y no hubieran sido su competencia y para nada hubieran tenido ese resultado. En cuanto a Raiden con Calle de la Llorería, A llorar a la calle de la llorería. era una actuación muy impactante y con mucha fuerza y que también tenía un mensaje social, por lo tanto que se puede comparar con la canción de Serbia. Pero el problema es que la actuación de Serbia para mí era más impactante y tenía un magnetismo mayor y te atrapaba más en la pantalla. Sin embargo, la actuación de Raiden era un pelín más desconcertante, apreciabas que había una crítica, pero con esa puesta en escena no se entiende una crítica hacia qué. Y quizás a lo mejor eso también le podía haber restado un poquito de puntos. Pero lo positivo es, me repito, lo impactante que era, la fuerza que tiene, que era una canción también con ritmo y que destacaba por encima de tanta balada y que además no había ninguna canción igual en esta edición. Otro rap, la única es Ucrania, pero al final Ucrania tenía muchos puntos también por el factor de la situación que están viviendo, entonces no lo puedo comparar tanto con Ucrania. Como no hay canciones parecidas, es muy difícil de predecir, pero para mí los jurados siguieron un patrón. Votaron a las que eran las mejores canciones de la edición y las que además mostraban una gran calidad de voz, menos España, que fue tan votada por su coreografía tan complicada y que dificultaba la ejecución de la canción, y eso fue muy premiado. Portugal, que fue por su intimismo y por las armonías, así que en definitiva era por la voz, pero no por dar notas altas, sino por las armonías y esa voz rota de la cantante principal. Y Ucrania, que ahí entra pues el factor, la situación que están viviendo. Pero el resto de canciones del top 10 sí que entran dentro de esa categoría de gran voz más una de las mejores canciones de la edición, por lo menos para mí. Entonces, por lo tanto, yo creo que Raiden se hubiera encontrado entre la posición número 11, que estaba Serbia, que Serbia hubiera sido también su competencia directa por ser otra canción con ritmillo y mensaje social, pero en este caso son los jurados, y creo que la voz, las vocals que hacía Raiden eran mejores que las de Constrata, entonces creo que podía haber quedado por encima de Serbia, a pesar de que la puesta en escena, el mensaje de Raiden no se podría entender tanto como el de Serbia, pero en el puesto número 10 ya entran las categorías de esas grandes baladas con vozarrón, que está Azerbaiyán con 103 puntos, o en el puesto número 9 Australia también vozarrón con balada. Por lo tanto, creo que hubiera estado por debajo de Azerbaiyán y por encima de Serbia, es decir, entre 87 y 103 puntos, entre la posición 11 y 10ª. En el televoto, como digo, ese ritmo a tempo y que no tenía canciones similares le hubiera hecho destacar, pero no creo que hubiera eclipsado a Ucrania, que era la otra canción que tiene rap, porque además el televoto de Ucrania estaba inflado por esos votos de solidaridad, entonces ni de lejos hubiera tenido ese televoto. Entonces ya nos vamos a Serbia, y creo que la canción de Serbia, ese ritmo hubiera atraído más al televoto y ese magnetismo, y sobre todo que es más pegadiza que la canción de Raiden. Por lo tanto, creo que tampoco hubiera superado ese cuarto puesto de Serbia en el televoto con 225 puntos. Así que ya me voy a otras dos canciones que tenían ritmo y fuerza, que son Estonia y Finlandia. Finlandia se llevó un batacazo en el televoto, pero eso fue porque era una canción muy comercial y la puesta en escena tampoco aportaba nada nuevo, y por eso yo creo que no fue tan votada en el televoto y quedó 16 con 26 puntos. Por eso no la comparo con Raiden. Y me voy a Estonia, que quedó 10ª con 98 puntos del televoto.
pero Estonia no tenía una puesta en escena que destacase o que te mantuviera mirando la actuación como la de Raiden, aunque sí una canción con energía y que molaba. Después tenemos a Lituania en el puesto número 11 con 93 puntos, que es otra canción medio tiempo y que también cautivó al televoto por su magnetismo y por su carisma, pero la canción no tiene tanto ritmo, entonces yo sí que creo que Calle de la Llorería hubiera superado a Lituania en el televoto, por lo tanto ya tenemos que hubiera quedado por encima del puesto número 11, pero luego tenemos el bloque de canciones favoritas que decepcionaron con la puesta en escena, que son Italia en el puesto número 8 y Polonia en el puesto número 9. Entonces la pregunta es, ¿Raiden hubiera tenido el suficiente fanatismo para superar el televoto de estos dos, aun sabiendo que decepcionaron y perdieron televoto? ¿O que su actuación hubiera gustado más que la de ellos y hubiera conseguido superar ese fanatismo que digo? Ahí tengo dudas, pero lo que sí tengo claro es que no hubiera superado a los Lobos de Noruega, a Subwoofer, que quedaron séptimos con 146 puntos, porque es una canción a tempo, más impactante, la puesta en escena muy comercial, y ahí sí que creo que los Lobos hubieran superado a Raiden, porque ese mensaje social de Raiden, la puesta en escena, no conectaba tanto, impactaba tanto. Entonces, por lo tanto, mi predicción es entre la posición 11 de Lituania con 93 puntos y la séptima posición de Noruega con 146 puntos. Entonces, por lo tanto, Raiden hubiera obtenido una puntuación entre 180 y 213 puntos, que le hubiera llevado a unas posiciones entre la 11ª y la 8ª, es decir, podría también haber conseguido el top 10. Si queréis que sea más preciso, yo creo que hubiera obtenido unos 90 puntos en el jurado y unos 100 o 110 puntos en el televoto, que le hubiera llevado a 200 puntos y conseguir la 10ª posición. Realmente sí que creo que hubiera eclipsado a esos países que estoy diciendo y por lo tanto son predicciones bastante cercanas. Así que Raiden también nos hubiera conseguido un top 10 y hubiera igualado esas posiciones que consiguieron Pastora Soler y Ruth Lorenzo. Blanca Paloma con Secreto de Agua. Ya no habrá quien lo detenga. Su canto eres A priori se puede pensar que Blanca Paloma hubiera tenido un mal resultado en Eurovisión porque había muchas baladas y no habría destacado, pero al hacer este análisis me he dado cuenta que no es así, porque la calidad de su voz, ese sonido tan misterioso y la preciosa escenografía con las telas que traía le hubiera dado muchísimos puntos del jurado. En su balada destacaba su buena voz, su gran directo y sobre todo que también había mucho toque español en la producción de la canción con las palmas y también en sus giros aflamencados que hacía con la voz. Por lo tanto, era una balada con sabor español y sí que Blanca Paloma, por lo tanto, habría contentado esa parte de que España enviase algo que sonase a España. Además de que Blanca Paloma hubiera sido la mejor voz femenina de la edición, por no decir el mejor directo femenino de la edición, por lo menos la canción donde una voz femenina más se hubiera lucido. Ya no habrá quien lo detenga. Creo que podría haber eclipsado a todas las baladas femeninas, a todas menos a Suecia, porque Hold Me Closer tenía una producción comercial, aunque la puesta en escena con la luna verde, el círculo verde, pueda parecer más fea que la de Blanca Paloma, la estructura comercial que tenía la canción y la garra de Cornelia sí que podía haber eclipsado a Blanca Paloma. Por lo tanto, los jurados hubieran votado muchísimo por ella por su voz, ese pedazo de falsete que hacía en la actuación. Secreto de agua. Le hubiera dado muchos puntos del jurado, también ese magnetismo y la preciosidad de la puesta en escena con las telas, que supera evidentemente las puestas en escena de todas las baladas femeninas, como la de Países Bajos, la de Grecia, la de Portugal, etc., incluso la de Suecia. Cornelia quedó segunda en el jurado con 258 puntos. El factor que hubiera hecho que Cornelia hubiera tenido más puntos del jurado que Blanca Paloma es la garra escénica de Cornelia, pero sin embargo Blanca Paloma sí que tenía más carisma que por ejemplo Maro de Portugal, que quedó quinta en el jurado con 171 puntos, que fue gracias a las armonías, a su voz rota y ese intimismo que creó. Y creo que Blanca Paloma podía haber superado ese intimismo con ese magnetismo, con esas vocals, giros flamencos, esas
Telas, que hacía la actuación muy interesante, que no quitabas ojo de ella. También creo que hubiera superado en puntos a Grecia, que quedó séptima con 158 puntos, que llevaban un vestido similar, blanco, una iluminación azul, pero repito, ese agua que se reflejaba en las telas de Blanca Paloma hubiera sido más bonito y sobre todo a nivel vocal. Es cierto que la canción de Grecia, Die Together, es más comercial que la de Secreto de Agua, pero las vocals es mejor la de Blanca Paloma. Y lo mismo con Países Bajos con la canción de Diet. Así que, por lo tanto, mi predicción es que hubiera quedado como Portugal o por encima de ella. Y Portugal quedó quinta con 171 puntos. Luego quedó cuarta Ucrania con 192 puntos. No creo que hubiera llegado a esos puntos porque muchos jurados votaron a Ucrania por otros factores, porque no merecían quedar cuartos en el jurado. Así que realmente mi predicción es entre los 171 de Portugal y sin llegar a los 192 de Ucrania. Y ahora vamos con el televoto. Quiero recordar que Secreto de Agua sí que era una canción favorita para los extranjeros, ya que era una balada con mucha esencia española. Pero la pregunta es, ¿Secreto de Agua hubiera sido tan favorita como Brividi o Spaceman o Hold Me Closer? ¿Y lo hubiera afectado esa guerra de baladas a Secreto de Agua? Las baladas más votadas por el televoto fueron la de Reino Unido, Spaceman en quinto lugar con 183 puntos y en sexto lugar la de Cornelia con Hold Me Closer con 180 puntos en sexto lugar. Aunque su actuación también me parece bastante buena y a la altura de la de ellos, no creo que hubiera tenido ese fanatismo, por lo tanto no creo que hubiera sido tan votada como ellos. Entonces nos vamos al segundo bloque de baladas más votadas, que son Italia y Polonia, con 110 puntos y 105 puntos, que eran canciones favoritas pero que decepcionaron con la puesta en escena y por lo tanto se quedaron a este lugar. Pero tampoco creo que Secreto de Agua hubieran tenido tanto televoto. Entonces ya llegamos a ese tercer bloque donde están estas tres baladas femeninas que fueron afectadas por esta guerra de baladas. Grecia quedó 12 con 57 puntos, Países Bajos quedó 14 con 42 puntos y Portugal quedó 15 con 36 puntos. Entonces me voy a fijar más en la puntuación de Portugal porque era una canción que gustaba mucho, siempre rozó el top 10 en las casas de apuestas pero nunca llegó a entrar y quizás Blanca Paloma hubiera tenido esas posiciones, pero ella hubiera tenido el plus de que su canción en directo podía haber gustado más gracias a su escenografía con las telas y a su voz. Entonces quizás a lo mejor eso le hubiera ayudado a tener un poquito más de televoto y sobre todo también por esa esencia española. Así que voy a igualarla a la puntuación de Grecia, que obtuvo 57 puntos. Por lo tanto, voy a pensar que Blanca Paloma hubiera obtenido entre 36 y 57 puntos, por lo tanto que hubiera quedado entre las posiciones 15 a 12. Así que la puntuación que hubiera obtenido hubiera sido entre 207 y 237 puntos, que la hubiera llevado a una novena u octava posición. Así que una vez más una balada femenina no se hubiera llevado al top 10, al igual que hicieron Pastora Soler con Quédate Conmigo y Ruth Lorenzo con Dancing in the Rain. Como os he dicho, Rigoberta Bandini dijo en una entrevista que, haciendo perspectiva, que ella no cree que hubiese quedado tan bien como Chanel en Eurovisión. Y yo creo que, querida Paula, estás equivocada. ¿Por qué? Porque creo que Rigoberta hubiera sido igual de mediática que Chanel. Todo el mundo, toda la prensa hubiera estado pendiente de ella en las pre-parties para ver qué tipo de performance hacía, preguntándola que qué significa la teta, que si se iba a sacar la teta en Eurovisión, que si la dejan, que qué quiere representar en el escenario, que qué significado quería dar. En fin, que al final todo el mundo hubiera hablado de ese mensaje social que quiere dar Rigoberta, ese mensaje de maternidad que tenía su canción y de cosificación del cuerpo femenino. Por lo tanto, hubiera sido súper mediática y eso siempre es muy positivo. Además, con su actuación en el Benidorm Fest, nos dimos cuenta de que era un bulo que esta canción no gustaba fuera de España, ya que muchísimos extranjeros que en un principio criticaron la canción con la actuación dijeron que les gustaba y que era un temazo y que era un winner alert. También se decía que la canción de Rigoberta no se iba a entender fuera de España, pero lo mismo se decía de la canción de Serbia, Incorpore Sano, y bien que se entendió que quedó cuarta en el televoto con 225 puntos. Y creo que Rigoberta hubiera seguido el mismo camino, porque su canción tenía los mismos elementos que la canción de Serbia, es decir, un mensaje social, una puesta en escena desconcertante y una performance, una cantante con un magnetismo que te mantiene mirando la pantalla completamente y un estribillo muy pegadizo. Porque además esos mamá, mamá, mamá y esos Todas las
era muy pegadizo, incluso más que la canción de Serbia, y además el final de la canción de Ay Mamá tenía un sonido tipo himno que la hacía mucho más épica. Por lo tanto, la predicción del televoto es muy sencilla, ya que Serbia quedó cuarta con 225 puntos y Chanel quedó tercera con 228, es decir, solo le sacó 3 puntos a Serbia. A pesar de que sus puestas en escena eran muy diferentes, lo que tenían en común es que eran dos canciones con ritmo y dos puestas en escena impactantes a nivel visual. La de Serbia porque era desconcertante por lo que estaba representando, y la de Chanel por la coreografía súper complicada que dificultaba que cantase en directo y por lo tanto hacía que Chanel se luciese a nivel de fuerza escénica, de carisma y de control vocal y de respiración. La de Rigoberta iba más ligada a la de Serbia, pero obtuvo un televoto muy similar al de Chanel. Incluso creo que Rigoberta podría haber tenido más televoto, porque la teta gigante hubiera sido más mediática y el mensaje social también creo que hubiera impactado más y hubiera gustado más a la audiencia europea. Moldavia, por ejemplo, quedó segunda en el televoto con 239 puntos, pero porque gusta mucho que en Eurovisión se mezcle el toque folclórico con moderno, y al final también porque impactaba mucho y destacaba entre tanta balada, pero yo creo que ese factor mediático, ese mensaje social de Rigoberta hubiera impactado incluso mucho más que Moldavia y que podría haber superado el televoto de Moldavia. Yo creo incluso que Rigoberta podría haber conseguido unos 250 puntos del televoto o incluso más. Por lo tanto, mi predicción del televoto es muy sencilla. Entre los 225 puntos que obtuvo Chanel y los 239 que obtuvo Moldavia. Yo incluso apostaría por unos 250 puntos del televoto. Por lo tanto, que Rigoberta hubiera quedado entre la posición cuarta y segunda del televoto. Pero no es oro todo lo que reluce, y no creo que Rigoberta hubiera tenido tan buen resultado como Chanel en los jurados, que quedó tercera con 231 puntos. También hay que recordar que la puesta en escena de Rigoberta decepcionó, pero no en el mismo sentido que Tansugueiras. La de Tansugueiras decepcionó porque la realización era muy caótica y ellas no tenían tanta presencia. La de Rigoberta, sin embargo, decepcionó porque a mucha gente no le gustó ese concepto de la teta gigante o ella vestida de novia, etc. No tanto por la realización, aunque también había un plano que se podía mejorar. Entonces, no creo que Rigoberta Bandini hubiera sido tan perjudicada por la puesta en escena en los jurados como Tansugueiras, y además que Rigoberta tenía el plus de esa nota alta, ese lo sabes bien que hace al final de la actuación, que podría sorprender a algún jurado y también darle algún punto extra. Brividi, la canción italiana, para mí era la mejor canción de la edición, pero si hubiera ganado Ay Mamá, para mí hubiera sido la mejor canción de la edición. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de las desafinaciones y su decepción con la puesta en escena, Brividi quedó en el número 6 en los jurados con 158 puntos. Entonces mis referencias son Italia, porque considero que era la mejor canción de la edición y creo que Ay Mamá es mejor canción que la de Italia. Por lo tanto, la comparo con la posición de Italia, pero también con Serbia, evidentemente. Pero para mí, Ay Mamá es mucho mejor que la canción de Incorporesano. Como he dicho, tiene una estructura melódica mamá, 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 mucho mejor, mucho más pegadiza, y quizás podría haber conseguido mejor puntuación que Serbia en el jurado, que quedó 11,87 puntos. Por lo tanto, partimos de que mi referencia va a ser Serbia en esa posición 11, pero como de Serbia en la posición 11 a Italia sexta hay tantos puntos y tanta diferencia, quiero acortar más la predicción. Entonces, como ese baremo es tan grande, me veo obligado a hacer otra doble predicción, al igual que hice con Tansugueiras. Una predicción en la que parto de la base desde el puesto número 11 de Serbia con 83 puntos, ya que es una canción con los mismos elementos que la de Ay Mamá, pero a partir de la posición décima en los jurados votaron a esas baladas donde se lucían sus voces. Y la canción de Rigoberta, es cierto que al principio la canción en los graves desafinaba un poco, aunque con los graves de Italia se vio que los jurados no tuvieron problemas, y solo se lucía la voz en el mero final haciendo ese agudo con lo sabes bien. Entonces, algunas de esas baladas que no me parecen que sean tan buenas canciones, aunque también son buenas, le podían haber superado en puntos, como son la de Australia, la de Azerbaiyán o la de Países Bajos. Entonces la voy a colocar en el peor de los casos entre la posición 11 y décima, es decir, los 87 puntos que obtuvo Serbia y los 103 que obtuvo Azerbaiyán. Y en el mejor de los casos, que los jurados hubieran valorado la grandísima canción y letra que es Ay Mamá y que hubiera obtenido una puntuación similar a la de Italia. Por lo tanto, la situó por encima de Países Bajos, que quedó en el puesto número 8, y
Italia, que quedó en el puesto número 6, porque Grecia, que quedó en el puesto número 7, empató con Italia en puntos con 158 puntos. Entonces, con esta doble predicción y recordando que en el televoto dije que hubiera obtenido entre 225 puntos y 239, si el jurado la hubiera puntuado peor, hubiera obtenido una puntuación entre 312 y 342 puntos, lo que significa que hubiera quedado quinta. No hubiera conseguido ese tercer puesto de Chanel, pero nos hubiera traído un top 5, lo cual hubiera sido también un puesto histórico, una puntuación histórica y hubiese arrasado y quizás hubiera tenido una repercusión mediática parecida a la de Chanel. Pero en el caso en el que los jurados la hubieran puntuado mejor, al igual que Italia, hubiera obtenido entre 354 puntos y 397 puntos y hubiese quedado quinta igualmente. Porque Serbia quedó quinta con 312 puntos, pero Suecia quedó cuarta con 438 puntos. Entonces hay una amplia separación de puntos, entonces Rigoberta con ambas predicciones hubiese quedado igual quedando mal en jurados como quedando bien. Yo no estoy de acuerdo con las personas que piensan que Rigoberta se hubiese hundido en el televoto porque tenemos el mismo ejemplo de Serbia, porque son los mismos elementos de la actuación y también el plus que también es una canción rápida y hubiese destacado entre tanta balada y ese mensaje social que hubiese gustado a mucha gente. Es que está más claro que el agua. Rigoberta en el televoto hubiese arrasado. Quizás la incógnita es ese jurado y he explicado mis dos teorías. No sé si a lo mejor algunos pensáis que en el jurado hubiese quedado mucho peor de lo que yo pienso que podría ser, pero aún así partiendo de esa base, de ese pedazo de televoto, es decir, de ese mínimo 225 puntos de Serbia, aunque hubiese tenido 0 puntos del jurado, hubiera quedado séptima con 225 puntos, ya que Grecia quedó octava con 215 puntos. Así que, aún así, el resultado de Rigoberta en Eurovisión hubiera sido buenísimo. Y ya está, esta es mi predicción de los candidatos del Benidorm Fest. Como ya os he explicado, hay muchas variables que no puedo predecir, como el orden de actuación, sus nuevas puestas en escena, sus mejoras en realización, son factores que no podemos predecir, entonces simplemente esto es una predicción, que más o menos yo creo que está muy acertada en lo que conocemos, pero realmente eso no significa que hubiera sido como digo, porque podría haber sido peor o mejor, pero de momento es lo que tenemos y como he visto que realmente mucha gente me ha pedido este vídeo y que en redes sociales se está comentando muchísimo cómo hubieran quedado los demás, por eso he decidido hacer este vídeo. Espero que os haya gustado. Decidme en comentarios qué pensáis vosotros, si hay alguna variable que no he pensado o algún factor que pensáis que también es determinante, podría cambiar alguna predicción, decídmelo en comentarios y lo seguimos comentando. Ya está, y hasta aquí el vídeo, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.